preguntar a María Elena. ¿Qué sabe ella de usted? Bueno, a mí esto me parece realmente vergonzoso. Esto es la muestra del antidiscurso que hay en Venezuela. Ese socialismo del siglo XXI es la traducción moderna de la Revolución Cubana. Es la copia. Es la copia actualizada con la tecnología de hoy en día, con los medios de hoy en día, pero con los mismos principios de abuso y de neototalitarismo. Bueno, tú tenías el programa de opinión número 1 en Globovisión cuando te pusieron una lista de personas que no podías invitar, como María Corina, y bueno, todos los demás opositores, y entonces te votaron. Pero, ¿qué sabes tú de María Gabriela? Porque tú eres periodista. Bueno, eso que ustedes acaban de decir es algo que se ha venido comentando con mucha insistencia en los últimos años en Venezuela, pero nadie se atreve ni a mostrar ese ticket de consumo que ustedes pusieron al aire ahora, ni a comentarlo, porque la represión es grande y volvemos al tema Pero cubano. las fotos de Facebook salieron en Venezuela mucho tiempo, en sus aviones, en los viajes Venezuela, en París. claro, en Venezuela el periodismo está en la hora más menguada que ha habido en toda su historia. Entonces las redes sociales son la mejor plataforma donde tú puedes encontrar ese tipo de cosas. Pero hoy en Venezuela, una nota como esa, tú no la vas a ver Cuando jamás. tenías tu programa en Globovisión te decían, de las hijas de Chávez no puedes hablar. No exactamente, no de las hijas de Chávez, ¿Cómo te pero sí censuraban? había, bueno, un papel como este con una cantidad de nombres, me lo pusieron a mí delante porque yo, como tú, conductora de un programa, uno tiene injerencia en los invitados, en los temas, en todo. Y me dijeron, aquí está la lista, no se te ocurra llamar a ninguna de estas personas, no se te ocurra pedir señal en vivo de ningún canal internacional para alimentar el aire en un programa de 4 horas sobre opinión política. Imagínate tú, eso es censura. Y me fui, no es que me votaron, me fui. Mi retiro fue una renuncia forzosa. Algo forzoso es cuando tú te ves obligado. Claro. Yo me vi obligada a irme porque me estaban poniendo condiciones inaceptables. No, y ellos también tomaron todo el control editorial. Cuando María Gabriela y Huguito no quisieron estudiar más, María Gabriela estudiaba Relaciones Internacionales. Los 3 semestres que estuvo en Relaciones Internacionales le valió a Maduro y a Fidel Castro, porque esto es una orden de Fidel, de ponerla de embajadora alterna en la ONU. Ellos no quisieron estoy más y comenzaron a dar vueltas por el mundo entero. Empezaron a viajar. Inmunidad diplomática. Claro, no, pero la inmunidad diplomática, si tú trabajas en la ONU, la tienes. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que ellos comenzaron, no Rosa Virginia, que ya era profesora de la universidad, como tú sabes, pero los otros dos sí. Comenzaron a viajar el mundo y no les interesaba, no le paraban al padre, como dicen los venezolanos. ¿Qué pasa? Que Rosa Virginia nunca le interesó ser primera dama del país. Chávez tiene el problema con María Isabel y tiene que tener a una de las hijas al lado. Y trae María a María Gabriela Gabriela. era la primera dama. Sí, pero hubo un problema. El grupo de inteligencia nuestro en la Embajada de Cuba se nos pidió tratar de alimentar de alguna manera con Cuba, con llevarlos a Cuba a pasear, sacarlos de Venezuela, porque ya tenían hasta aquí al padre. Y el padre no podía dedicarse a eso. Y es cuando comienzan los viajes de Arriaza con la novia, cuando ellos eran novios, él y Rosa Virginia, cuando empiezan los viajes, cuando empieza ella a noviar, María Gabriela, con el nieto mayor de Fidel, con Fidel Antonio. Y entonces... Que es el hijo de Fidelito. De Fidelito, uno de los varones, el mayor de los varones. Entonces se va un poco girando la atención de ellos hacia Cuba, empiezan... a ver esta foto. Ese Roberto Leiva, ese es el último novio de María Gabriela, con Fidel Alejandro Castro Díaz, pero que fue su suegro. Ha quedado una amistad muy buena. Que era el papá del nieto de Fidel. De Fidel Antonio. Fidel Antonio estuvo en la escolta de su abuelo mucho tiempo y ya después se va a la universidad. Es el mismo que tú habías dicho que era escolta. El mismo que era escolta. Que se va a la Universidad de España, donde Fidel pone a los 5 nietos a estudiar en España. Pero lo que quiero decir de esto, con eso no se pudo tampoco. A María Gabriela, ahí está Fidelito, es decir, Fidel Antonio. Este es el nieto de Fidel. Ese es el nieto de Fidel, que fue el primer novio que tuvo María Gabriela ya en estos viajes a Cuba. Es Mirno porque la madre de él es rusa. Recuerden que Fidel Alejandro estudió en Moscú. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando sucede esto, tampoco esa medicina le asentó. Lo de ellos era viajar. ¿Era despilfarrar el dinero? Era despilfarrar el dinero del padre. Lo único que han hecho en toda la vida. El padre se roba un edificio de PDVSA en Chuao y crea la Universidad Bolivariana. Comienza la universidad con más del 70% de profesores cubanos, que usted sabe de lo que estoy hablando, y ahí los mete en la escuela. Y la hace a ella licenciada, le regala el título. A Rosa Virginia no le interesaba la política.
No, Rosa Virginia es más pasiva en eso. la Rosa mayor. Virginia es, claro, pero además es la mujer del vicepresidente. Pero a ella Ay, Chávez ay, le decía mi salvadora, porque cuando hacen el golpe de Estado a Chávez, que Chávez esté Sí, pero preso, eso es María ella es la que Gabriela. habla con Fidel, y Fidel Castro es la que le dice, tú quieres hacer unas María declaraciones. Gabriela va hasta la universidad. Entonces por eso es que él siempre María se lo Gabriela agradece. va hasta la universidad donde estamos nosotros, la Universidad Marítima del Caribe, y ahí es donde ella conversa con Randy Alonso y con Fidel y comienzan los contactos. A ver, dime, Eso es otro cuento. Para estar en United Nations hay que tener una preparación. Usted tiene que alternar con distintos embajadores de distintas Y comisiones. ella la tiene, María Gabriela Esa es la pregunta tiene. que me Bueno, hago yo. ok. La tiene. Yo estoy de acuerdo No la contigo tiene que María para... Gabriela, pero lo vergonzoso del caso venezolano es que tenemos en la OEA, por ejemplo, un embajador que es carrera diplomática, uno de los hombres que más fogueo tiene en Venezuela, y lo hemos escuchado decir cosas realmente espantosas. Entonces, Pero tuvieron a Arias Cárdenas, tuvieron a Pancho Arias Cárdenas también, por favor. ¿Qué sabe Arias Cárdenas de diplomacia? Bueno, que hoy exact- dirige el Estado Zulia. exactamente, sí. Que se postuló contra Chávez haciéndose pasar al enemigo y eran enemigos porque Bueno, son y el avión compadres. también, ¿se acuerdan el avión? ¿Te acuerdas del avión? O sea, ella tiene ahora que pedir permiso para usar ese avión. Pero Después que tienen tres pasa aviones. después que pasa lo que sucedió con ellos, que no había quien les pudiera, viene la enfermedad de Chávez, ella se va a La Habana con su padre, muere el padre, eso tienes como novio al Potro Álvarez, estuvo ligada con el Potro Álvarez, que fue ministro de deporte de ese país, que le cuesta el puesto al Potro cuando ella disputa Pero ¿de la dónde tú casona. sacas 4 billones de dólares en esos años? De 89 ¿De dónde lo sacas? mil toneladas de arroz que vendió con Esos son 15 Cristina. millones, billones, son miles Vende de la millones. tonelada esa, vende las 89.000 toneladas, véndelas a $200 cada tonelada, saca la cuenta, Son a ver 4.000 cuánto te da. millones, o sea, Lava ¿cuánto el tienen en dinero eso? del padre, ya te he dicho varias veces aquí que el petróleo que se revende, como dijo Claro, José Toro Hardy, claro. Ok, nos tenemos que ir a pausa. Venezuela perdón. está en bancarrota, Claro. el dinero de los venezolanos Lo tienen está en ellos. manos de un Ahora, gobierno ok, que nos tuvo tenemos la que ir a Pero mayor dame un plata segundo, petrolera. Estados tenemos que ir a Unidos no sabe que esa niña pausa, tiene quizás millones de dólares en una cuenta aquí. No, obviamente sí. Bueno, ahí estaba el bill. Nos vamos a pausa y regresamos con un tema muy difícil que es la violencia de género. Y tenemos 2 víctimas aquí que nos van a hacer el historia. Pausa y volvemos.